Buenos días, mis hermanos. Una vez más nos reunimos en este tiempo en torno a la meditación de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero en esta mañana y deseo con todo mi ser poder compartirla con usted y que el Señor abra su entendimiento y podamos comprender el mensaje de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hoy día quiero compartir un pasaje que se encuentra en el libro de Job, capítulo 42, verso 1 al 6. Es el pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón compartir hoy. Es un pasaje, yo creo que por muchos conocidos, si es que usted ha leído el libro de Job, es un pasaje que de las lecturas que hice cuando recién me convertí, que impactó mi corazón, impactó mi vida, y me hizo meditar mucho en Dios y en lo que Él había hecho en mi propia vida. También tengo que reconocer que en este tiempo, pensando y meditando si realmente conocemos al Dios Todopoderoso, a ese Dios que ha obrado en nuestras vidas, y creo que no es que tenga la respuesta de cada uno de ustedes, pero sí me acerca a lo que anhela mi corazón, y es lo que quiero compartir con ustedes. El pasaje, como decía, está en el libro de Job, capítulo 42, verso 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Padre, en esta mañana, en esta hora, Señor, yo oro en este tiempo para que usted sea bendiciendo nuestra vida, bendiciendo a cada uno de los que en esta hora se conectan para escuchar este mensaje, para ver este mensaje, Señor. Yo le pido que usted sea obrando en nuestras vidas de tal manera de que la palabra, ese mensaje que usted quiere darnos a cada uno, lo podamos recibir con un corazón dispuesto. Abra nuestro entendimiento, abra nuestras vidas, Señor, de tal manera de que ese mensaje llegue hasta nuestros corazones y podamos apreciarlo, podamos guardarlo como un especial tesoro en nuestros corazones. Ayúdanos en esto, Señor, se lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema principal del libro, si usted no lo ha leído ya, es el sufrimiento. El libro de Job es un libro que nos relata el sufrimiento de una persona que lo ha perdido todo, producto de una circunstancia que Dios ha establecido que este hombre tiene que experimentar, que tiene que vivir. Este libro, a través de lo que Job está hablando, trata de encontrar el origen del sufrimiento. No hay una respuesta. No hay una respuesta, de hecho termina el libro y no hay una respuesta clara para Job de por qué le tocó sufrir o experimentar lo que tuvo que vivir. Para ti y para mí tampoco a veces no tenemos la respuesta de por qué estamos experimentando situaciones muy complicadas, muy difíciles, que tocan nuestro corazón, tocan nuestra alma. El libro, como les decía, no nos ofrece una respuesta categórica o clara respecto al sufrimiento. Algunos dicen que el sufrimiento es producto de un pecado escondido. O tal vez es circunstancia de generaciones pasadas que pecaron y la estamos nosotros viviendo esa circunstancia o producto de las consecuencias de un pecado. O también viene el sufrimiento producto, dicen algunos, porque es para que nos advierta de que no debemos cometerlo nuevamente. Algunos de los comentaristas que me tocó leer para investigar respecto a este libro aseguran o aseveran más bien que le critican su forma de hablarle a Dios. Pero sí creo yo que debemos concederle a este varón, a este hombre llamado Job, que todas sus protestas son dichas a quien corresponde protestar, a Dios. ¿Por qué? Porque Job sabe que él tiene las respuestas. Él sabe que de él vendrá su socorro, de él vendrá todo lo que él requiere. Su clamor, su molestia se dirige a Dios. Y sabemos al final que Dios le responde. Viene a él a revelarse a su vida.
Vemos prácticamente 38, 37 capítulos en que, un poco menos tal vez, si no contamos los primeros 3 capítulos, en que vemos a un hombre quejarse y a otros tratando de llevarlo a que reconozca que tiene pecados escondidos y que por eso está viviendo lo que está viviendo. Descubre el transcurso de todo esto y de la revelación que Dios hace a su vida que Job ha juzgado mal a Dios. Le ha juzgado pensando que Él es un Dios injusto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos visto y hemos presenciado, si no nosotros mismos, que hemos declarado delante de Dios cuán injusto es? ¿Por qué nos está haciendo pasar por esto o por lo de más allá? ¿Por qué permite que yo sufra lo que estoy sufriendo? ¿Por qué no me quita el dolor que estoy pasando? Y tratamos a Dios con injusticia. Y lo estamos viendo desde la perspectiva nuestra, que estamos tan limitados en el tiempo, no podemos ni siquiera ver más allá del día de hoy. No conocemos lo que van a acontecer, pero Dios sí. Él sabe por qué nos hace pasar por estas circunstancias. Tal vez no tengamos la respuesta y es muy probable que no la tengamos. Pero en el transcurso del tiempo, y si miramos atrás retrospectivamente, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios permitió en nuestras vidas nos fortaleció, que profundizamos más en la fe, que nuestra confianza realmente está depositada en Dios Todopoderoso. Este hombre, Job, que en los primeros capítulos, particularmente en el primer capítulo, está establecido que es un hombre correcto, que es un hombre justo delante de Dios, es recto y que siempre hace lo recto. Todo lo que se desarrolla a través de este gran discurso que hay en estos 37 capítulos se ven interrumpidos por la aparición de Dios en un torbellino en el capítulo 38, donde Dios establece una serie, una cantidad grande de preguntas que le hace a Job. Si él estuvo allí cuando él creó el universo, si él estuvo allí cuando contuvo los mares en los límites, cuando le puso puerta a los océanos para que no se salieran, y así sigue Dios interrogando a este hombre. Y encontramos y llegamos a este pasaje al que hemos leído, al capítulo 42. Y dice el verso 2, yo conozco que todo lo puedes. Y esto es producto, obviamente, de todo lo que Dios le ha expresado, de todo lo que Dios tiene la capacidad de hacer. Ese Dios todopoderoso que a veces lo decimos, pero no lo entendemos profundamente. Este Dios que Job le ha dicho, yo conozco, yo también, que todo lo puedes. Todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, dice el verso 2. Job está reconociendo, y espero que tú y yo también, delante de Dios, que Él es capaz de hacer todas las cosas. Su problema de este hombre no era que Dios fuese un Dios débil, un Dios que no tuviera capacidad de realizar las cosas, o que no pudiera con la aflicción que aquejaba su alma, sino que consideraba a Dios injusto, que es lo que estábamos diciendo recién. Lo considera injusto. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Es lo que está en su corazón. Job sabe todo de él, que le conoce íntimamente. Dios conoce íntimamente a este hombre, así como te conoce a ti y me conoce a mí. Nada podemos ocultarle, nada. Él conoce nuestros pensamientos más íntimos. Pero la pregunta es, ¿pecamos cuando le preguntamos enojados, airados en nuestro corazón? Si Dios tiene el control, ¿por qué permite que esto me suceda? ¿Por qué permite que yo viva este sufrimiento? Estamos atrapados en el tiempo. Como le decía, no tenemos la capacidad de mirar más allá del día de hoy. No sabemos lo que ocurrirá en 1 hora más, en 2 horas más. No tenemos esa capacidad. Meditaba yo en las personas, a propósito de los pasajes que ya hemos visto en el libro de Nehemías, todos estos hombres que estuvieron por muchos años cautivos, que se les permitió volver a su tierra, que se les permitió regresar para reconstruir los muros, para reconstruir la ciudad. Todo este tiempo que estuvieron esclavos, fueron liberados. Todo ese tiempo de sufrimiento en esclavitud, fueron liberados, llegaron a la ciudad tal vez muy contentos, felices de poder construir.
Pero no solo ocurrió eso, sino que además que estaban contentos y felices por este tiempo de esclavitud, que habían sido libertados, viene gente que se levanta en contra para que no construyan. ¿Por qué? ¿Por qué hombres y mujeres y familias completas dedicadas a la reconstrucción de la obra para Dios, para glorificar a Dios, se ve entorpecida por gente que quiere detener la obra, que quiere destruirles, que no quiere el bien para ellos? ¿Por qué? Dios, tú tienes el control. ¿Por qué? Pero Job, en el transcurso de esta, no sé si discusión, pero en este intercambio de información que Dios le da a Job, ahora tiene una visión más amplia. Percibe, se da cuenta de lo extraordinario que es Dios. Él sigue creyendo que Dios es todopoderoso, es lo que yo creo. Dios es todopoderoso. Y ya este hombre ha cedido, ya no lo reta, ya no lo cuestiona, ya no le dice, ¿por qué está en silencio? Como dice Dios a Job, ¿acaso estabas allí cuando yo creé las estrellas, cuando creé los planetas y todo lo que está en el cielo sin faltar nada? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería mía? Sabemos y conocemos la de Job. Obviamente que no. No estábamos allí. Él no nos pidió consejo para hacer lo que iba a hacer. Entonces la grandiosidad de Dios se revela en nuestras vidas. Es cosa de mirar a nuestro alrededor, de mirar este universo que todavía nos sigue impresionando, impactando. Ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso. ¿Puede con nuestro sufrimiento? Claro que puede. ¿Puede con tu aflicción, con mi aflicción? Sí, sí. Pero aquí está Job, haciéndose una pregunta. En verso 3, en la primera parte, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esta es una pregunta que hace Job, que viene a replicar, que viene a repetir lo que Dios le ha dicho con antelación. En el capítulo 38, verso 2, Dios le dice a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y Job toma esta pregunta y se la hace a sí mismo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Obviamente somos nosotros. Es obvio que nosotros hablamos desde el punto de vista de no saber, de no conocer al Dios que servimos, al Dios que hemos entregado nuestra vida. Creemos conocerle. La pregunta es, ¿realmente le conocemos? ¿Realmente sabemos lo que Él quiere de nuestra vida, lo que quiere de tu vida? La respuesta viene también de Job. Dice en el mismo verso 3, por tanto yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuánto hablamos nosotros de Dios o de las cosas de Dios y no entendemos todo lo que Él nos quiere decir? Cosas demasiado maravillosas, continúa el verso 3. ¿Maravillosas para quién? Para mí, dice Job, que yo no comprendía. ¿Alguien puede entender lo que Dios quiere hacer? ¿Alguien puede entender lo maravilloso y lo extraordinario que Él es? Desde su inmensidad, de su santidad, de su justicia, de su misericordia, de su amor tan grande, ¿lo podemos comprender? No, no lo podemos comprender. Entonces cuando hablamos de su injusticia, porque nos trata mal, creo que estamos hablando sin entender, sin comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios quiere proveer para nosotros, fortaleza, quiere proveer esa firmeza en nuestra fe, probar esa confianza que hemos dicho tener en Él. Nehemías junto a la gente se vio forzada en los trabajos a detenerse porque hubo gente que quería venir y destruirles, se detuvieron, pero Nehemías hizo lo más sabio, lo que debía haber hecho y lo que debemos hacer todos, ir a los pies de Dios y clamar a Dios. No clamar al hombre, no clamar por las circunstancias, no. Clamar a Dios. ¿Para qué? Para que lo fortaleciera, para seguir adelante. Entonces, nuestra tarea no es, Señor, quítame este problema, quítame este sufrimiento, sino, Señor, fortaléceme para seguir adelante. Sé que es complicado entender esto, sé que es difícil comprenderlo,
Cada uno de nosotros dice, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Cuántas veces se nos predicó, se nos dijo de que si llegamos a Cristo, prácticamente nuestros sufrimientos se van a detener? No, no es así. Creo que eso fue, no sé si catalogarlo de engaño, pero no es lo correcto. Porque Dios, creo yo, usa el sufrimiento o las circunstancias difíciles para revisar nuestro corazón, para que nosotros podamos ver cuán profunda es nuestra fe en Dios, cuánta confianza realmente tenemos en Él y si le amamos profundamente. Su lamentación, esa lamentación que levanta Job delante de Dios, es porque él está dando a Dios la injusticia, le está diciendo que Él es injusto, pero en realidad está obstruyendo, está tapando lo que realmente está experimentando Job, su falta de fe, su falta de confianza en Dios. A veces tratamos o decimos que Dios es injusto conmigo o contigo en una circunstancia que estamos viviendo o que podamos vivir. La pregunta es, ¿tengo la suficiente confianza en Dios para saber que de todo esto Él nos librará? ¿Tengo la suficiente fe en Dios de que a pesar de lo que estoy viviendo, saldré fortalecido de esta prueba? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que Job debía hacerse en su corazón. No de decirle a Dios que era injusto, que Él hacía todo, que Él ofrecía holocaustos y sacrificios por cada uno de sus hijos, que Él se entregaba por completo a Dios. Pero Él mismo reconoce, hablaba lo que no entendía. El verso 4, perdón. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Vuelve Job a replicar una pregunta que Dios ya la había hecho antes. Le dice, oye, te ruego, le dice Dios a Job, y hablaré. Te preguntaré y tú me responderás. De aquí Job ha cambiado su discurso, ha cambiado su forma de presentarse delante de Dios. Le dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Hay una gran diferencia. Hay una profunda diferencia. Yo creo que esta actitud de ponerse allí dispuesto a aprender de lo que Dios quiere hablarte, de lo que Dios quiere decirte, es el mejor camino a la humildad. De reconocer que no sabes, reconocer que no sé, delante de un Dios todopoderoso. No solo digámoslo, sino que comprendámoslo en lo profundo de nuestros corazones, que el Dios que servimos es todopoderoso, que Él puede librarme del mal, sí. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? Sino, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? Por eso Job dice, te preguntaré y tú me enseñarás qué debe ser tu actitud, debe ser mi actitud. 5, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job definitivamente en el transcurso de todo este relato, en el transcurso de lo que Dios le ha manifestado, su corazón, el corazón de Job, el corazón de este hombre ha sido tocado profundamente. Job reconoce el poder de Dios y que todo se sujeta a Él. Todo se sujeta a Él. Entonces mi oración y tu oración no es para que se haga lo que yo quiero, lo que yo anhelo en mi corazón, sino para que la soberanía de Dios se cumpla aquí en la tierra de la misma manera que se cumple en los cielos. Esa es nuestra oración. No tratar de doblar la mano de Dios, decirle, Señor, ¿por qué a mí? No, sino que decir, Señor, aquí estoy. De oídas te había oído. Los cielos revelan la gloria de Dios. Eso es lo que dice al principio este hombre de la tierra de Uz, pero de una manera encubierta. No tiene claridad, por eso habla de oídas. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído de lo que Dios ha hecho? ¿Cuántas veces hemos oído lo que hizo más allá o por acá? ¿Cuánto hemos oído de lo que Dios es capaz? ¿Sabe? Hay una gran diferencia
entre oír de alguien y verle cara a cara. Hay una gran diferencia. Pablo había oído de Dios y él estaba convencido de que estaba haciendo la tarea que Dios le había encomendado. Él iba persiguiendo a la gente porque estaba convencido, tenía certeza en su corazón de que lo que había oído era lo correcto. Dios se le aparece. Cristo se aparece a Pablo. Dios se le aparece a Job. Y todo cambia. Todo es transformado. Es transformada la vida de Job y es transformada la vida de Pablo. ¿Ha sido transformada tu vida por ese cara a cara? No sé si realmente es así, pero es una forma de decir, ¿sabe qué? Dejé de oír, ahora veo, mis ojos ven al Redentor, al que guarda mi alma. Eso es lo que tú y yo debemos, después de todo esto, ver y mirar hacia los cielos, porque de allí viene nuestro socorro, de allí viene nuestro ánimo, de allí viene nuestro sustento. Créame, Job está viviendo un momento realmente complicado. La aparición de Dios en su vida, esa revelación que él tiene a través de un torbellino, esa presencia de cara a cara que nos dice la palabra, no paró el sufrimiento permanece allí. Pero créame que esa aparición obviamente trajo tranquilidad, trajo paz en medio de todo lo que estaba experimentando Job. ¿Cuántos de nosotros, no sé si tú te ha tocado experimentar que en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que puedas estar viviendo, muy complicado, si has acudido a Dios, cuánta paz ha llenado tu vida? Cuánta tranquilidad, ese consuelo que Dios trae a nuestra vida, es lo que Dios trajo a la vida de Job. Es lo que Dios está dispuesto a hacer en tu vida y lo que está dispuesto a hacer en nuestras vidas. Solo tenemos que confiar en Él, pero esa confianza que no sea solo de labios, sino que sea de corazón. Yo confío en ti, Señor. No entiendo lo que estoy experimentando, no comprendo por qué, pero lo que sí sé es que tú me amas y que nunca me abandonarás. Esa debe ser nuestra certeza y esa debe ser nuestra convicción en el corazón. Ver es superior a oír. No solo oigas. ¿Cuántas veces hemos compartido que esa búsqueda de Dios debe ser constante, permanente, día a día, en cada oportunidad que tengamos? ¿Por qué? Porque Dios en algún momento se va a revelar a tu vida. Si ya no lo ha hecho, ¿sí? Si se ha revelado a tu vida, gloria a Dios. Tu vida ha sido transformada, tu vida ha sido cambiada. Tal como la de este hombre, que comenzó con un clamor, comenzó con algo que no estaba de acuerdo. ¿Por qué tenía que vivir la experiencia que estaba viviendo? ¿Por qué el sufrimiento? No entendía por qué Dios no lo mataba ya, en vez de dejar que sufriera. Pero su discurso, su lamento cambia y reconoce el poderío de Dios. Y no solo eso, sino que reconoce que Dios es justo. Para poder comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, debemos entender que mi confianza y mi fe debe estar puesta en Él completa y totalmente. De otra manera no lo entenderé. De otra manera siempre pensaré que la voluntad de Dios definitivamente no es agradable. Yo creo que Job tenía claro que la voluntad de Dios, de lo que él estaba viviendo, para nada era agradable. El sufrimiento era extremo. ¿Cuántos están experimentando o han vivido un sufrimiento profundo que los ha volteado, que los ha tirado al suelo? Pero Dios es poderoso, Dios es misericordioso. Él no va a permitir que sufras más allá de lo que tú tengas capacidad de aguantar. No lo va a hacer. No tenemos un Dios sádico, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios misericordioso. Solo que tenemos tú y yo que entregar nuestra vida y nuestro corazón a Él. Y reconocer que Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Cuál es la conclusión que Job hace al final de todo esto? Del pasaje que acabamos de leer. Lo que dice el verso 6. Por tanto me aborrezco. Cuando se da cuenta lo necio que ha sido.
de tratar a Dios como un Dios injusto, casi falto de amor, sin misericordia. Él se da cuenta que ha cometido un profundo error. Y él dice, por tanto, la conclusión que él saca es, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo único que queda entonces, finalmente, de toda esta lamentación, es que Job llegue al punto del arrepentimiento. No se arrepiente por un pecado. Dios no le recrimina ningún pecado. Él se arrepiente por tratar a Dios de injusto, de su propia insuficiencia, por su propia falta de confianza, por su falta de fe. De eso se está arrepintiendo, de creer que Dios le estaba tratando injustamente. No porque tenía un pecado escondido o porque había heredado algo que por eso estaba viviendo las consecuencias, no. Eso no lo expresa el libro. El libro está diciendo otra cosa, este texto nos está llevando a otra cosa. Este hombre reconoce que ha fallado y que su confianza realmente no había sido puesta por completo en Dios. Por eso tenemos que mirar un poco más allá de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Dios nos va a fortalecer. Dios fortaleció a los trabajadores para que terminaran la obra que estaban construyendo con Nehemías como líder. Y construyeron el muro por completo, claro. Pusieron las puertas, sí. Construyeron la ciudad, sí. Dios no nos va a abandonar. Dios no abandonó a estos hombres. Dios no abandonó a Job. Ya sabemos el final del libro. Ya sabemos lo que concluye el relato. Logró obtener el doble de lo que tenía. En realidad, eso es una consecuencia. El que tengamos es una consecuencia de nuestra confianza en Dios. Es una consecuencia de decir, Dios es todopoderoso en mi vida. No es Dios todopoderoso porque es capaz de crear un universo y más allá de lo que podamos entender. No, es un Dios todopoderoso en mi vida. Eso es lo que tú y yo debemos comprender. Eso es lo que debemos esta mañana, a través del texto que he compartido con ustedes, podamos entender. ¿Cuánta de toda esta experiencia que este hombre ha vivido nos ha tocado en nuestros corazones, ha tocado en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esto y hemos dicho delante de Dios cuán injusto es? Y tendríamos que tú y yo dar la misma respuesta que Job. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La ceniza, fíjese que particularmente lleva la idea de humildad, inutilidad, arrepentimiento. Que es lo que los judíos, cuando se querían arrepentir delante de Dios, se cubrían con ceniza y con polvo. De decirse, Señor, yo me humillo delante de ti, delante de tu poder, delante de lo que tú eres, delante de tu soberanía. Tú y yo debemos comprender que a veces vamos a experimentar dolores que nos quebrantan, sufrimientos que no lo entendemos por qué estamos viviendo. Pero lo que sí tú y yo debemos comprender, que Dios, ese Dios todopoderoso, quiere revelarse a tu vida. En medio de todo el sufrimiento, en medio del temporal, en medio de circunstancias que están más allá de nuestras capacidades, Dios se quiere revelar a tu vida. ¿Por qué? Porque quiere una relación contigo. Para que realmente le conozcamos de su amor, conozcamos de su justicia, conozcamos de su misericordia. No solo de oídas, sino que podamos decir, al igual que Job, ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere contigo, lo quiere con mi vida también. Que podamos comprender en este día que Dios quiere revelarse en ti. Quiere revelarse a tu corazón, quiere revelarse a tu familia, quiere revelarse en tu hogar. Solo tenemos que hacer lo correcto delante de Él, confiar en Él y tener fe en Él, que Él todo lo puede y que es el todopoderoso de tu corazón. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Confío, Señor, y anhela mi alma que
Sea una palabra, Señor, que toque la vida de cada uno de mis hermanos, así como toca mi propia vida. Que sea una palabra, Señor, que ilumine cada una de nuestras sendas. Pero más importante, Señor, que podamos comprender que frente a las vicisitudes de la vida, frente a los problemas o tristezas que podamos estar viviendo, tú estás con nosotros y tú quieres revelarte a nuestras vidas. Señor, en esta mañana, que podamos comprender esto, Señor, y que en nuestra búsqueda personal e íntima podamos buscarte cada día, Señor, para que podamos encontrarnos cara a cara, como dice la Escritura. Con ese cara a cara que va a transformar nuestros corazones, que va a transformar toda nuestra vida. Y no solo nosotros, sino nuestro hogar y a nuestra familia, Señor. Bendiga, Padre, a todos y cada uno de los que en esta hora han visto este mensaje y lo han oído. Señor, bendígales, Señor, y que su palabra siga profundizando en cada uno de nosotros y que podamos seguir siendo transformados por usted. A usted la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.